Pues lo que vamos a discutir hoy principalmente es el tema de Palestina y de Israel, lo que vemos todos los días como un conflicto entre dos estados que pues se reúne y pues remanda a unas raíces muchas más antiguas que la actual, pues unas raíces que van desde el siglo XIX, desde el final del siglo XIX y que han llevado a lo largo de estos últimos prácticamente siglo y medio casi el intento de llegar a un acuerdo de paz, el intento de hacer negociaciones, ha habido conflictos, ha habido actores internacionales involucrados, ha habido pues un intento pues a grandes líneas bastante importante para que un conflicto que se da principalmente desde el 48, pero que tiene sus bases desde el siglo anterior, pues se llega a una conclusión. Estos intentos de acuerdo de paz han fracasado completamente en los últimos 20 años especialmente. ¿En qué se basa principalmente la propuesta de paz que asumen, a la que apuestan los grandes, las instituciones internacionales, las grandes potencias como Estados Unidos, por ejemplo, o Naciones Unidas? Principalmente que haya dos estados soberanos en el mismo territorio. Pues lo que es más o menos la división entre Israel y Palestina. Palestina conformada por un lado por Cisjordania y Gaza e Israel en la tierra que ocupa actualmente. Estas pues serían dos estados que se reparten el territorio de la Palestina histórica, que es principalmente esta. Entonces pues lo que vamos a ver hoy principalmente es intentar imaginar lo que no es muy imaginable, lo que quiere decir, pues hasta ahora pues todo el mundo ha analizado este conflicto bajo la idea que se creen dos estados. Lo que vamos a ver hoy, que es una pequeña minoría de personas, de académicos, que en los últimos 10 años han empezado a considerar nueva perspectiva, también debido al fracaso de la creación de dos estados, uno al lado de otro, es la idea de hacer un estado solo, un estado binacional que sea un estado multiétnico, donde que se base en la democracia, que se base en los derechos civiles para todos y que no haya discriminación según el tipo de religión, por ejemplo, que siguen los diferentes miembros de este nuevo estado. Claramente pues es muy difícil ver esta perspectiva, especialmente entre dos pueblos que se están combatiendo desde hace más de 50 años. Pero pues la idea es pues ir pensando una otra perspectiva, pues otras formas de solución. ¿En qué se basa lo que vamos a ver hoy? Principalmente vamos a ver lo que son las causas y persistentes de este conflicto y vamos a ver cómo que estas causas persistentes no hacen que excluir la solución de dos estados. Entonces lo que vamos a ver es principalmente diferentes causas de la persistencia del conflicto y cómo la solución de un estado único, la One State Solution, pueda resolver el conflicto, posiblemente. Bueno, la primera causa de persistencia es quizás lo que podemos ver en las redes sociales, también en estos días donde hay una crisis en la Franja de Gaza. Pues principalmente es una cuestión de percepción, de memoria histórica, de lo que es, cómo se cuenta la historia de estos dos países. Por ejemplo, pues tenemos por un lado pues alguien que pues critica lo que es la actuación de Israel en la Franja de Gaza y podemos ver que pues lo que escribe es: para todo lo que piensa que la situación de Palestina e Israel es demasiado complicada para entender o que hay culpas de un lado y del otro, déjeme resumir en la forma más objetiva posible. Hay un país que invade el otro, construye un muro mucho más grande que el de Berlín, masacra a niños, detiene sin orden judicial por años, viola todos los derechos humanos. Este país se llama Israel, pero como es aliado de Estados Unidos y la Unión Europea, entonces no exportamos democracia y lo dejamos masacrar a los palestinos, así como hacían los nazis. Esta es una postura bastante común, que tiene un fondo de verdad en lo que se puede encontrar todas las veces que hay un debate
o que ocurre algún acontecimiento dentro de Palestina, que claramente es una posición mucho más filo-palestina respecto a la siguiente, que es mucho más por el lado de Israel, y lo que considera es que Hamas rechazó la tregua propuesta por Egipto porque a pesar de haber lanzado más de 1000 cohetes a Israel, no ha podido matar a una sola persona. Seguirá usando a la víctima palestina como propaganda. Hamas es lo peor que le ha pasado al pueblo palestino. En este caso, pues, quien está por el lado de Israel, pues cómo ve la situación, pues principalmente la situación como pues Hamas, que es un grupo armado palestino, que es la causa misma de lo que es el fracaso del pueblo palestino, el hecho que no tenga Estado. ¿Cuál es el punto de estas dos? ¿Por qué he tomado estas dos ejemplos que se sacamos de las redes sociales en estos días? Pues principalmente que representan perfectamente lo que es la percepción sobre el conflicto. Dos percepciones que se basan principalmente en lo que es un nacionalismo israelí y palestino que se excluyen el uno con el otro. Dos nacionalismos que se excluyen a priori, así como es la definición de nacionalismo. Para explicar esto siempre saco un ejemplo que es lo de un profesor israelí cuando todavía estaba trabajando en Israel, en la Universidad de Haifa, en el norte de Israel, y lo que decía, en clase tenía estudiantes judíos y estudiantes palestinos. Lo que le decía era, miren fuera de la ventana, pues podían ver los muros de Haifa. ¿Y cuál era el problema para él? El problema para él era que los dos estudiantes, el palestino y el judío, lo que veían lo interpretaban de una forma diferente. No había una historia compartida entre estos dos pueblos. Entonces, pues, una de las razones para llegar a un Estado único es lo de eliminar estos tipos de nacionalismo excluyente entre las diferentes partes, lo que permitiría, pues, reconstruir una memoria histórica de un pueblo que en los últimos, por lo menos 150 años, ha vivido junto. Este es el primer punto. Luego hay otro punto que se pone hoy en día, es el tema de los colonos. Mucho se ha hablado del tema de los colonos, quiénes son los colonos, los asentamientos. En este mapa podemos ver que pues, ha habido migración judía a Israel desde, aquí ponemos desde el 48 al 2006, en diferentes fases, pero pues desde final de 1800 han llegado principalmente a Europa como consecuencia de la violencia, de la discriminación hacia los judíos, especialmente en Europa, pues han llegado a Israel. Muchos se han asentado en Israel mismo, lo que es Israel hoy en día, pero muchos de estos también, pues lo que han hecho era asentarse en lo que es la actual Cisjordania. Estos son dos mapas que nos ponen en evidencia lo que han sido los settlements, los asentamientos judíos dentro de Cisjordania. Cisjordania, como sabemos, es definido por el derecho internacional como un territorio ocupado. ¿Por qué? Porque desde 1967 Israel, pues a través de la guerra que libró contra Siria, Egipto, Jordania, pues lo que ha hecho es invadir este territorio, ocuparlo militarmente. Entonces, pues lo que ha conllevado principalmente que es considerado un territorio ocupado. ¿Y qué ocurre con los asentamientos? Pues principalmente colonos judíos, porque consideran esta parte del territorio como parte, tiene una reivindicación bíblica, entre comillas. Los colonos judíos en gran mayoría no consideran esta como Cisjordania, pero la llaman Judea y Samaria, pues recordando el nombre bíblico de esta tierra y considerándola como propia. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que, como ven esto, de 67 a 77, en el 87, pues los asentamientos judíos de judíos israelíes ha aumentado vertiginosamente. ¿Cuál es un punto fundamental? Un punto fundamental es que las colonias judías no responden a la ley que hay en Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, responden a la ley de Israel. Si seguimos, esta por ejemplo es un mapa más reciente de lo que es las colonias y los asentamientos en
en Cisjordania. Hoy en día más o menos hay alrededor de 400, 500 mil colonos judíos en Cisjordania, en lo que se supone que sea considerado como el futuro, es parte del futuro Estado palestino. Y pues de esta foto de las colonias, de una colonia cerca de Jerusalén, podemos entender por qué es un tema fundamental que hay que resolver, lo de las colonias. Porque las colonias, los asentamientos no son pequeñas aldeas, pequeñas casas, pues son construcciones a larga escala donde viven 30, 40 mil, 50 mil personas, son pequeños pueblos. Entonces, ¿cuál es el problema de los dos estados? Cuando volvemos a mirar este mapa y consideramos que todas estas colonias en gran mayoría tienen carreteras a uso único de ellos, en lo que están excluidos los palestinos, para ir a Israel, y tienen una comunicación también entre ellos, pues es muy complicado en el momento en que se cree un Estado palestino al lado del Estado de Israel, se puedan mover más de 500 mil personas otra vez y devolverla a Israel, o pues dejarlo allí. Pero ¿cómo puede ser un Estado palestino viable, entre comillas, con tantos asentamientos que no están bajo su jurisdicción? De hecho, pues el mapa que más prefiero para hacer entender un poco cómo es el futuro Estado palestino es esto. No es una casualidad que lo llaman el archipiélago de la Palestina oriental. ¿Por qué? Porque parece más a un archipiélago de islas de Grecia más que un estado. ¿Qué es lo que nos dice este mapa? Pues principalmente que, como consecuencia de los asentamientos y del territorio que es controlado por parte del ejército israelí todavía, pues es muy difícil que un estado de esta forma que se va conformando, podemos imaginar en los próximos años, pueda tener algún tipo de soberanía, de viabilidad. ¿Podrá haber una economía desarrollada cuando no hay comunicación entre todas estas partes? Bueno, en este caso, claramente con el tema del Estado único, todos estos asuntos pues se van eliminando, pues todo el mundo se puede quedar, en el caso de los colonos, pues pueden quedar en sus tierras, pero todo el mundo tiene libertad de movimiento, cosa que los palestinos en el futuro Estado no podrán tener. ¿Por qué? Pues principalmente porque pues en gran mayoría pues están separados, a lo que claramente hay que añadir la Franja de Gaza, que es otra parte separada de lo que es Cisjordania. Y como ven en este mapa, pues principalmente, si esta es Cisjordania, la futura base del Estado palestino, la que vemos en marrón es principalmente una zona controlada, la que se define área C, es una zona controlada militarmente hasta hoy en día por parte del ejército israelí, lo que hace muy complicado que haya una soberanía, una futura soberanía por parte del futuro Estado palestino. A esto hay que añadir otro factor, que es el factor del muro de separación. Esta es una parte del muro de separación cerca de Jerusalén, y este es un mapa que nos indica en verde lo que la comunidad internacional ha definido como la línea de demarcación entre los dos estados, Israel por un lado y los territorios ocupados de Palestina. Entonces, en teoría, cuando hablamos de solución a dos estados, lo que hablamos es de una Palestina que una el West Bank, Cisjordania y Gaza en la línea verde. Lo que ha ocurrido en los últimos 10 años es la construcción de un muro de separación, pues por el lado israelí, con la idea de bloquear lo que son los atentados, lo que eran los atentados terroristas dentro de Israel, pero pues como vemos pues hay un pequeño inconveniente en este muro de separación. El muro de separación no ha sido construido encima
de la línea verde, que son la demarcación oficial de la comunidad internacional en la propuesta de solución para dos estados, pero más bien, pues, en diferentes, pues, mucho más adentro, dentro Cisjordania, lo que hace que no se ve muy bien en este mapa y pues que en la realidad hace que muchos pueblos se han quedado aislados, pues con imposibilidad de moverse entre un lado y el otro, pues de repente con la construcción del muro pues se han quedado sin una verdadera economía, muchos han tenido que moverse. Entonces pues claramente con el tema de los dos estados pues habrá que enfrentar también, arreglar el tema de los territorios que han sido quitados a los palestinos pues a cambio de otro. Pero pues con un estado único pues difícilmente pues va a haber necesidad de un muro de separación, que como sabemos pues pensábamos que con la caída del muro de Berlín en los años 90 pues ya no había necesidad de dividir poblaciones entre uno y el otro. Y este tema nos conlleva a otro tema fundamental que es lo de Jerusalén. ¿Por qué es un tema fundamental Jerusalén? Por varias razones. Pues primero porque, como todo el mundo conoce, pues Jerusalén es una tierra sagrada. De hecho, pues los británicos durante el mandato lo que han hecho, lo que querían hacer era dar un territorio a Israel, pues para la creación para los judíos, y dar un territorio a los palestinos, pero dejar Jerusalén bajo mando internacional. ¿Por qué? Porque principalmente es la sede, entre comillas, de las tres grandes religiones monoteísticas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Entonces, pues claramente pues, hay un inconveniente más respecto al tema de Jerusalén. Tanto Palestina como Israel quieren que Jerusalén sea su capital, quieren tener control de esta zona y prácticamente pues la parte de Jerusalén oeste es la parte israelí teóricamente y Jerusalén este es la parte palestina. Pero como ven que está ocurriendo también en los últimos 20 años desde la ocupación en el 67, pues lo que hay por parte de Israel es una creación de nuevos asentamientos junto con un muro de separación que se va ampliando e incursionando dentro del territorio palestino. Esto que provoca, por la misma razón anterior de los asentamientos, pues lo que hace es provocar pues poca viabilidad a una futura, un futuro Estado palestino que tenga como capital Jerusalén. ¿Por qué? Porque estará completamente aislado de lo que es la Palestina. Pues si habrá dos estados, habrá un muro y pues Jerusalén está rodeado de asentamientos israelíes. Y casi por concluir, pues tenemos otro punto importante, que es uno de los puntos que más la población palestina exige para solucionar el conflicto, es lo de los refugiados. Los refugiados palestinos, ¿cómo nace el tema de los refugiados palestinos? Pues los refugiados palestinos nacen en el 48, cuando los británicos se van y dejan en manos de Naciones Unidas el control del territorio de la Palestina histórica. ¿Qué ocurre en este momento? En el momento en que los británicos se van, Israel, pues los judíos pues declaran el Estado de Israel el 15 de mayo de 1948. Y lo que hacen, que han reconocido también más tarde, en los años 90, algunos históricos israelíes, es un intento de homogeneizar el territorio. Entonces se echan tanto a Líbano como a Siria, como a Cisjordania, como a Gaza, como a Jordania, los palestinos. ¿Por qué? Porque pues los judíos en el nuevo Estado de Israel, pues el grande miedo que tenían era pues que no fueran demográficamente más fuertes. Entonces pues lo que hacen es más o menos desplazar en el 1948 casi 750.000 personas y sellar las fronteras de su estado. Todavía, pues claramente, pues esta es la evolución, es un mapa de 2010. Estas
cifras, pues estos números han aumentado, ¿no? Pues claramente han pasado más de 60 años y pues se han multiplicado. Hoy en día hay 400.000 palestinos en los campos de refugiados en Líbano, 400.000 más o menos en Siria, en Jordania ya se han mezclado con la población, casi 2 millones, en Cisjordania hay 800.000 y en Gaza pues más de 1 millón. Casi toda la población de Gaza al principio venía de los territorios que pues han sido expulsados. ¿Y cuál es el problema? El problema es que muchos de estos refugiados todavía tienen la esperanza de volver a su casa. Pues claramente pues su casa probablemente no existirá. ¿Por qué? Porque pues se ha ido construyendo. Pero pues hay resoluciones de Naciones Unidas que exigen a Israel que vuelva a acoger los que desplazó durante la guerra del 48, luego del 67, pues es un proceso continuo lo de desplazar personas todas las veces que hay una guerra. Entonces, ¿cuál sería la conveniencia? Pues como ven, pues es muy complicado. Israel no acepta que vuelvan los refugiados palestinos. ¿Por qué? Porque principalmente se crearía un desbalance demográfico en contra de ellos. Entonces, pues lo que quiere es que se queden en los países. En el caso de un Estado único, ¿qué ocurriría? Pues principalmente pues se abrirían las fronteras, pues lo que se crearía, se establecería, sería un control migratorio real, super partes, sobre los que pueden tener acceso y volver, que pues tiene que ver con los que han sido desplazados en el 48, en el 67, en el 73. Entonces pues sería mucho más fácil resolver el tema de los refugiados, de volver a su tierra. Como último punto, el tema de Palestina, Israel y las cuestiones geopolíticas con los otros países. Pues dentro Israel no está simplemente en guerra con los palestinos, con los grupos armados palestinos o los movimientos políticos, pero también tiene una contienda abierta con Siria. ¿Por qué? Porque lleva ocupado militarmente el territorio de los Altos del Golan, un territorio en el sur de Siria, y con Líbano, especialmente con Hezbollah, tiene una contienda sobre lo que son las granjas de Shebaa, al confín entre los Altos del Golán y el sur del Líbano e Israel. Entonces, ¿cuáles son los otros actores principales en contra de Israel? Líbano, Hezbollah principalmente, Siria y pues otro actor bastante importante es Irán, que pues va en contra del Estado de Israel. ¿Cómo se pueden resolver estos dos conflictos? Bueno, en el caso de Siria con un intercambio de territorio probablemente, pues con la devolución de los Altos del Golán, pues se puede alcanzar una paz a cambio de territorio. En el caso de Líbano será muy diferente, mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un grupo armado como Hezbollah que lo que pide es que los musulmanes, pues los árabes, vuelvan al Quds, que es Jerusalén, que está en manos de los enemigos. Claramente, en el caso se conforme un Estado único nacional, no habrá las razones de estos conflictos con otro Estado, pues irán desapareciendo por completo. Bueno, pues para resumir un poco generalmente y concluir pues esta visión de lo que es el conflicto en Palestina, principalmente, pues, ¿qué es lo que podemos decir? Pues, ¿qué es lo que le invito? Pues le invito principalmente a pensar lo que difícilmente se puede pensar hoy en día, pues que haya un Estado único en el territorio de la Palestina histórica, un Estado único que pues sea multiétnico, no se base en la predominancia de ninguna secta, que no tenga, que haya derechos civiles para todos y que sea democrático, donde pues hay un énfasis sobre la ciudadanía más que sobre la religión o la composición del pueblo. Claramente pues hoy en día hay una minoría que pues no tiene mucha fuerza para proponer
una solución de este tipo, y las instituciones internacionales lo que hacen es proponer los dos estados, la solución de dos estados. Pero lo que hemos visto, intentado ver de forma general hoy, es principalmente el hecho que la solución a dos estados lo que tiene muchos inconvenientes que son todavía muy difíciles de resolver en términos concretos.